Y es por ello de que ya se encuentra con nosotros la doctora María Lourdes y se encuentra Yamu también acá porque hay muchas preguntas y pocas respuestas. No, acá tenemos a la doctora que nos va a estar brindando información respecto al tema de los celos entre hermanos. Doctora, hemos escuchado, o bueno, los que han tenido la oportunidad de leer la historia de Caín y Abel. Sí. Sucede algo así, pero ahora usted nos va a comentar un poquito más de este tema. Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, Gabo. Buenos días, Alvarito, y a todos nuestros televidentes. Buenos días. Hoy el tema que nos corresponde y que vamos a abordar es los celos entre los hermanos. Hay situaciones que son un poco difíciles y que para los padres también son un poco difíciles de manejar porque son hermanos, son sus hijos y no saben cómo, en qué momento esos hijos llegaron a tener tantas diferencias y a poner tanta distancia entre ellos, que llega un momento en que estos hijos no solamente llegan a tenerse celos, que es, a mí me gusta más, aunque tengan lo mismo, pero a mí me gusta más eso que tiene el otro o la otra. Yo quiero aquello, que por qué le compraste más. No solo compiten también por cosas materiales, sino que también compiten por la atención y el afecto que los padres les dan. Compiten por el espacio, compiten por el tiempo, compiten por todas las situaciones, y es aquello de estira y encoge que llega en un momento a desarrollar en los hijos un sentimiento muy difícil, como es el resentimiento, hasta el odio, pues, y no solamente los celos, sino que también envidia. Doctora, por ejemplo, yo he conocido casos de personas que, digamos, en su infancia fueron, bueno, obviamente son hermanos, pero lo vamos a poner así, hasta lo vamos a poner más complicada. Son hijos de padres diferentes. Y eso, por eso le digo, yo conozco este caso. Hijos de padres diferentes, obviamente se quedaron con la mamá. Y desde pequeño se veía que posiblemente había ahí ese preferencia. Sí, pero en parte como ese choque entre, ¿por qué a él le están dando lo que mencionaba usted, que la atención y todo esto? Y esto va avanzando progresivamente, sí, incluso hasta edades adultas, porque a día de hoy yo conozco esas personas que dicen, yo no guardo rencor, pero yo no olvido que mi papá o mi mamá tenía más atención o preferencias por mi hermano o mi hermana. Sí, y a veces hemos conocido hasta en nuestro país familias que por herencias, que por tierras, que por celos, que porque a aquel le dejaron un metro más, una cuarta más. Entonces eso es motivo de grandes pleitos, grandes discusiones, incluso hasta de privar de la vida a alguien. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque los padres debemos ser conscientes. Los padres siempre dicen, yo no tengo hijos preferidos, pero eso no es verdad. Siempre los hay padres uno. Siempre, sí, por supuesto, siempre tienen un hijo preferido. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esas expresiones y debemos de tener mucho cuidado con lo que a veces sí decimos las cosas, pero nuestros hijos observan. Nuestros hijos, nosotros creemos, en un momento les podemos hacer creer, pero llega un momento en que ellos van viendo, entonces valen más los hechos que las palabras. Entonces ellos van viendo las actitudes, las acciones de los padres y se van dando cuenta de que sí, de que hay una preferencia por el otro o por la otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Ser justos, equitativos, iguales y neutrales. Correcto. A veces también ocurre, no solamente cuando se les da el tiempo o las cosas materiales y eso, sino también cuando los corregimos. Tal vez uno de ellos cometió un error y se le dejó pasar. Viene el otro de los hermanos, comete el mismo error y entonces lo castigan. ¿Cómo se llama eso? Entonces allí también eso es como reforzar ese sentimiento que tiene este otro muchacho o muchacha, ¿verdad? O hijo, o hija. ¿Qué tanto implica dentro de lo que es los celos entre los hijos, en que lo que pasa y es un tipo de caso muy común en toda la familia, que no sé si los papás se excusan o quizás es real? Yo no lo puedo decir porque solo tengo un hijo y para mí lo es todo y no hay nada que hacer. Sí, no compite. Pero sí, ¿qué tanto implica ser el primogénito, la única hija mujer? ¿Qué tanto implica ser el menor? En lo que es los celos y los preferidos.
favoritismo del padre. Correcto, sí tiene que ver. A veces porque es el primer hijo, entonces tiene que ver mucho, ¿verdad? También tiene que ver con los padres, en qué circunstancias esta mamá se embarazó. Tal vez las circunstancias en que se embarazó de su hija mayor no eran las mismas en las que se embarazó de su hijo o hija menor. Tal vez los episodios, las situaciones fueron totalmente distintas. Entonces eso tiene que ver. A veces sos el preferido porque sos el mayor, pero a veces sos el preferido porque sos el menor. Eso no es una regla. No hay una regla que diga que porque sos el mayor vas a ser el preferido. No está escrito en piedra. Correcto, exacto. A lo mejor sí, a lo mejor el menor es el preferido, porque es el más chiquito, es el último, es el que yo no esperaba, pero vino a traerme también, alegría, etcétera, etcétera. También suele pasar en algunos casos en la familia que siempre el más hiperactivo, el chaval que más da problemas, el chaval más mal portado, inquieto, es el que más lo premia. Es el que más quieren. ¿Eso por qué? Generalmente se dice que es porque este niño necesita más atención. No siempre es así. No siempre es así. A veces es al que más castigan. Sí. O sea, es relativo. Pero sí, a veces es porque este niño, si es el más inquieto, es el más necio, es porque este niño es el que más necesita atención a veces. Precisamente si se porta mal es porque tiene algún problema y necesita que los padres estén muy de cerca, viéndolo, estar pendiente de él, porque este niño en cualquier momento se puede meter en algún problema. ¿Y quiénes tienen que responder? Son los padres. Son los padres. Y, por ejemplo, yo conozco, más bien está el contraste de aquellos padres que han trabajado fuerte para que sus hijos, entre ellos, no puedan haber celos, aunque puedan ser de diferentes padres, aunque puedan ser, no sé, el mayor, el menor. Porque, o sea, por eso le digo, conozco de hermanos que se llevan tan bien que, o sea, son un amor entre ellos, incluso son muy expresivos con su amor. Pero acá entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de los padres? ¿Cómo un padre puede, que ya identificó que entre sus hijos hay celos y hay pleitos por eso mismo, incluso por atención? Entonces, ¿qué hace un padre ahora? Exactamente, ese es el punto, porque a veces los niños o los adolescentes no saben cómo manejar esta situación. Ellos son inmaduros, ellos no conocen, no tienen las herramientas. Entonces somos los padres los que tenemos que actuar en ese momento. Si descubren que está habiendo una situación de rechazo, de resentimiento, de molestia, de enojo, hay que acercarse, hay que hablar con ellos, hay que sentar a los hijos y decirles que todos son importantes, que todos son queridos, que todos vinieron de la misma madre, si es de la misma madre, porque a veces puede ser de madres diferentes. Eso sí. Y que todos tienen la misma importancia, que si no hubieran deseado que estos hijos estuvieran aquí, pues simplemente no los hubieran evitado de alguna manera, ¿verdad? Con alguna forma, algún método de planificación, pero no. Entonces hay que hablar con ellos, acercarse, preguntarles cuál es la molestia. Si es necesario que se disculpe el uno con el otro, se tienen que disculpar, pero enseñarles a quererse, porque al final la familia es lo más importante y la familia es la que tiene que estar unida. Y si son solo hermanos, los padres se van. Los padres se van, aunque ahora pues se están yendo a veces primero los hijos. Entonces los padres se van y ¿quiénes quedan? Los hermanos, que son los que tienen que sostener todavía esa familia emocionalmente. Entonces, y si miran que no hay forma, entonces hay que buscar ayuda profesional. ¿Qué tanto implica con respecto a la preferencia como padres o el comportamiento de nosotros los padres hacia los hijos, el tener que estar lidiando con la problemática de su mamá? ¿Sí me explico? Que si vamos al punto de que estoy separado con la mamá de mi hijo. La ausencia de su mamá. Entonces, a rato me lo presta, a ratos no, y estamos en esa balanza. Correcto. Entonces, pero existe detrás de ello esa trifulca, ese pleito de que con la mamá, de que mira... Que uno puede ser más que le permite más todo que el otro. Puede ser tal vez un problema eso, uno de los... Sí puede ser. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá, ellos se separaron, pero no se separaron del hijo ni de la hija.
Entonces necesitan los padres ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen que estar conscientes ambos que es la formación de este hijo o esta hija y que los dos tienen que contribuir, que los dos son responsables, independientemente de las diferencias que ellos tengan. Entonces tienen que ponerse de acuerdo en este sentido. Y los padres no deben tener preferencias por ninguno, ya sea, porque este es varoncito, porque este es niña, porque este es, no, porque este es el mayor, porque este es el menor. Los padres debemos de ser parejos con todos nuestros hijos. Pero yo pienso que hay que hacer una pequeña excepción, sí. Ajá. Sí, hay que hacer una ¿Te pequeña fijas, Alvarito? excepción porque si este niño en este caso pues padece de una especialidad. Ah, claro. Existen sus excepciones. Por ejemplo, si hay 2 hijos o 3 hijos y hay uno de ellos que tiene, por ejemplo, o tiene alguna enfermedad o tiene una capacidad distinta, entonces, claro, lógicamente, este hijo va a necesitar mayor atención, mayor amor, mayor tiempo y los otros hijos no tienen que molestarse por eso, tienen que comprender, al contrario, colaborar con este hermanito que está necesitándolos también. Sí. Y esto se trata, y esto se aborda, digamos, en su caso se aborda como en terapia familiar. Terapia familiar. Entonces yo creo que es muy necesaria también, aunque, bueno, considero yo que aunque no hayan problemas, sería bueno siempre, o es muy útil una terapia familiar para poder... Siempre, porque siempre hay cosas que se guardan. Siempre, aunque seamos una familia funcional, ¿verdad? Entonces hay cosas que siempre los hijos están guardando y entonces no es bueno. Con el tiempo eso va echando como raíces, como teniendo más fuerza ese sentimiento negativo. Entonces es bueno hablarlo, ir a una terapia. Siempre. Para eso es que nosotros acá hemos traído a la experta, a la doctora, Claro. que nos va a compartir a continuación Gracias. sus números de contacto y dónde podemos encontrarla. Sí, mi número de teléfono 8961-7880 y mi página en Facebook como psicóloga María Lourdes Gómez y frente a la farmacia Urdián en el consultorio médico integral. Entonces ahí tienen la información, nuestra querida psicóloga va a estarle brindando toda la información y el acompañamiento que es importante Así es, también, así que es. los padres sepan que si hay una pequeña grieta, no hay que dejar que sea más grande. Exacto. Porque ya lo hemos visto en Exacto. muchas historias, a veces hasta puede sonar ficción, pero es realidad de que Sí. incluso hasta matarse llegan algunos. Sí, por celos. sí, por Entonces, todo. Y además lo otro es que, por ejemplo, nosotros como terapeutas no es solamente darles atención y la consulta, no, es acompañar en el proceso de sanar, acompañar en el proceso de mejorar, si es que hay que mejorar o si es que hay que sanar, entonces es el acompañamiento en todo ese camino que hay que recorrer. Así es, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos Claro el que día de sí. hoy y por esa valiosa información. Nosotros vamos a continuar con más acá en Primera Hora. Del otro lado del estudio se encuentra Karen Villalobos con más información adelante.